Hola, bienvenidos. Hoy voy a hablar solo de una cosa. Voy a hablar el poder y el alcance del Evangelio, de acuerdo a Romanos capítulo 1. Bienvenidos todos. Soy Alejandro Gaete de la Iglesia Bautista Portola en San Francisco, California. Bienvenidos a todos los nuevos que se están uniendo en familias y amigos y amigas que están con nosotros, uniéndose a nuestras predicaciones y estudios bíblicos que estamos teniendo con nuestra iglesia. Así que sean bienvenidos, esperamos servirles lo mejor para ustedes. Quiero también dar gracias a los voluntarios de nuestra iglesia y de la comunidad que vienen a asistir y ayudarnos para llevar alimentos a las diferentes familias de nuestra iglesia, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, ciudad de San Francisco y también alrededor de la bahía. Gracias, ustedes son unos campeones. Sin ustedes no podríamos hacer este maravilloso ministerio de nuestra iglesia. Así que gracias una vez más. Bien, el poder del Evangelio según Romanos capítulo 1, el alcance del Evangelio, de eso voy a hablar en este día. Hay muchas personas que por mucho tiempo van a la iglesia y les hablan del Evangelio y dicen que es una magnífica cosa, pero si uno realmente pregunta qué significa, no están muy claros. Y lo que hago no es por molestar si alguien no lo sabe, sino que porque es un conocimiento que tiene que ver con el destino de nosotros para toda la eternidad. Entonces, es muy importante que sepamos qué es lo que es el Evangelio. Bueno, muchos sabemos que es buenas noticias, y cuando decimos, ¿y buenas noticias de qué? Entonces, hasta ahí casi llegamos y después decimos, pregúntele a mi líder o pregúntele a alguien, ¿verdad? Entonces, veámoslo. Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Te rogamos que nos hables por medio de ella y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, Pablo aquí estaba contentísimo de poder y fortalecido en lo que estaba diciendo, después de haber dicho lo que vimos el domingo pasado. Si usted es primera vez que se une a nosotros, esta es una serie de predicaciones que hemos comenzado desde en Romanos capítulo 1 y todavía seguimos en capítulo 1, pero vamos a avanzar lo más que se pueda en todo el libro de Romanos. Así que lo que había dicho antes, entonces dice, porque por lo tanto, por lo que ya se había dicho, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, el Evangelio, creer en él y saberlo y conocerlo, no lleva a vergüenza, sino que lleva al bien que es de Dios. Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces hay que creerlo, pero si uno no sabe qué es, no va a saber cómo creerlo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la Biblia declara mucho, y en esto no tengo que traer versos para convencer a nadie de que hemos pecado. Todos hemos pecado, así que solamente traje a la mesa un solo verso que nos anuncia y nos recuerda que hemos pecado. Entonces aquí está y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado, ¿verdad? Y entonces hay una paga por eso, hay una consecuencia. Y este es la muerte, porque dice, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros, comenzando con mi persona, hemos necesitado pagar por nuestro pecado delante de la justicia de Dios. Y Dios no hace atajos, sino que todo aquel que ha pecado
debe morir desde el mismo comienzo, ¿verdad? Desde los tiempos de Adán y Eva en adelante, la muerte, o sea, separación de la vida y separación de la presencia de Dios, llegó a la humanidad inmediatamente y se ejecutó el justo juicio de Dios al traer una consecuencia que es la muerte. Pero no solamente aquí era física, sino que también espiritualmente, o sea, nuestro ser completo fuera de la presencia de Dios y como consecuencia también condenación eterna. Entonces, aquí hay malas noticias hasta aquí, hasta este punto. Vamos a hablar, estamos hablando de que hemos llegado a pagar una consecuencia y no es de jugar, es la misma muerte, no solamente física, emocional, sino que también espiritualmente, término completo. Entonces, aquí están las buenas noticias y aquí comienza, después de esta introducción al Evangelio, comienza los pasos, yo creo que el segundo ya, porque no habría Evangelio tampoco si no hubiera pérdida, si no hubiera muerte, si no hubiera condenación. Entonces ya hemos entrado a lo que es el Evangelio y ahora el otro paso es que Dios no se quedó de brazos cruzados y no se quedó, dijo, bueno, piérdanse todos, sino que tomó pasos y envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el Salvador de todos nosotros los pecadores que hemos venido a encontrar y a buscar gracia y misericordia en Dios. Entonces, muchas veces cuando se habla de esto es maravilloso, esto es parte del Evangelio también, de las buenas noticias. Se habla como que el Señor Jesús, lo cual es verdad, vino a salvarnos de un Dios airado, fuera de control, que lo único que quería era castigarnos con muerte eterna y con infierno eterno y con sufrimiento eterno. Y entonces a veces se malinterpreta un poco esto, porque en realidad Dios es justo y ejecuta su juicio, pero a la misma vez que es justo y ejecuta su juicio, es amor. Entonces es justo y es amor, porque es justo, ejecuta juicio y el castigo al pecador, pero también al ser amor y al ser justo, también ofrece de su amor. Entonces aquí hay una cosa. La iniciativa para salvar al pecador fue de Dios Padre, Jehová. Y entonces, cuando dice, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esto es evangelio, esto es maravilloso, amó Dios al mundo, que envió, ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto de salvar al pecador como yo, por eso le sigo a Él, es que Él tuvo la iniciativa, Él tuvo amor, Él se despojó aún de su propio Hijo para que yo, pecador, pudiera ser salvo junto a todos los pecadores que quieran ser salvos. Entonces, es la iniciativa de Dios. Y aquí empiezan en grande ya las buenas noticias de parte del Señor. Evangelio, buenas noticias, lo que hizo el Señor Jesucristo con Dios Padre y el Espíritu Santo para salvarnos de condenación eterna por causa de nuestros pecados, y no solamente salvarnos, sino que llevarnos a un lugar mejor en su presencia por la eternidad. Eso es buenas noticias, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros para salvarnos. ¿Qué hizo Dios? Bueno, en Isaías, en la antigüedad, dice en su palabra, proféticamente hablando de lo que iba a ocurrir en la vida del Señor Jesucristo, cuando vino a nacer entre nosotros. Por eso es difícil reconciliar la tradición de cómo celebramos el nacimiento del Señor Jesús para venir a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Es difícil reconciliar eso con
¿Cómo celebramos Navidad nosotros? Hasta hemos despojado la persona gloriosa del Señor Jesucristo en Navidad y la hemos reemplazado por otras cosas, por otras tradiciones, por otro personaje incluso, que hasta le decimos a los niños que olvídate del Señor Jesús, lo ponemos de nuestra espalda y le decimos, no, es este el que te va a venir a visitar en este día, y realmente es algo irreal y no es verdad. Entonces no le estamos diciendo la verdad a nuestros hijos, cuando el que realmente vino por sus hijos en Navidad, dígaselo, porque es buenas noticias. Es el Señor Jesucristo que nació. Y entonces cuando nació y cuando Dios Padre decidió que el Señor Jesús viniera, yo no veo una sonrisa en su rostro, más bien veo lágrimas en el rostro de Dios Padre, enviando al Señor Jesucristo, su Hijo, a salvarnos a nosotros por todo lo que le iba a pasar. Es muy diferente la Navidad como la celebramos a lo que realmente vino el Señor Jesús para vivir entre nosotros. En Isaías dice que a esto vino el bebé que vino a nacer en un tiempo para salvarnos a nosotros. El bebé Hijo de Dios, el bebé Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, el bebé que iba a ser su nombre Jesús, o sea, Salvador, el bebé que su nombre es Cristo, o sea, el ungido de Dios para salvarnos. Y dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, si puedo leerlo otra vez, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me gusta defender la palabra de Dios y amo lo que Dios nos dice a nosotros. Por eso no soy completamente feliz cuando se toma un verso nomás y se dice, por su llaga fuimos curados, y se aplica a que fuimos curados físicamente solamente. Pero todo lo que se está hablando aquí no es de sanidad física, es de sanidad espiritual. Y sí, Dios, no negamos que Dios sana físicamente, pero la sanidad, las llagas, lo que supuraba en nosotros, la maldad, la podredumbre, como dice la palabra del Señor, que salía en nuestras vidas por nuestro pecado, no era físico, era espiritual. Y el Señor Jesús vino para que nosotros pudiéramos ser sanos espiritualmente. Eso es el Evangelio, y porque hay sanidad espiritual, también hay sanidad física. Es maravilloso poder escuchar y recordarnos de esa historia del Señor Jesús que nos dice que le vinieron a él 10 leprosos y los sanó a los 10. Para hacer la larga historia corta, solo uno volvió y a ese le dijo: tus pecados te son perdonados, eres limpio, eres perdonado de todos tus pecados. 9 fueron sanos, uno halló salvación y gracia en el Señor Jesucristo. Es maravilloso que se puede ser sano físicamente, pero no dura por la eternidad. El que es sano por medio del Señor Jesucristo, espiritualmente, ese es sano y ha ganado la verdadera sanidad del Señor Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones.
Mis rebeliones hirieron al Señor Jesucristo desde que Él nació hasta que llegó a la cruz, que Él vino a sufrir como una persona humana desde que nació en adelante en un lugar pobre hasta que llegó a la cruz y allí Él recibió todos los pecados de las personas, incluidos los míos. Por eso hay buenas noticias, que tú no tienes que pagar por tus pecados, no tienes que hacer una manda especial para ser limpio de todos tus pecados. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados a Él, si los confesamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino también, además, de limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Sabes por qué? Porque hay pecados que manchan la vida, amén. Pero si has venido al Señor Jesucristo, si tú has venido al Señor Jesucristo, le has pedido que te perdone tus pecados, que sea tu Salvador, Él te ha limpiado. No sufras más por tu pasado. Ya se lo llevó el Señor Jesús. Estás en cuenta nueva, en cero, no debes nada. No te castigues, no te martirices por tu pasado donde cometiste muchos errores. Si se los has entregado al Señor Jesucristo, ya no son tuyos. Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, para que pudiéramos tener paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando el Señor Jesús fue castigado en la cruz del Calvario, Él compró paz para que la puedas disfrutar en tu vida. Disfruta la paz que Dios te da hoy si le has entregado a Él todos tus pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados espiritualmente, pero también físicamente, pero ese es como un accesorio de la sanidad espiritual que tenemos en nuestras vidas. ¿Cómo hemos pagado nosotros? ¿Cómo vivíamos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la maravilla del Evangelio. Él cargó en el Señor Jesucristo mis pecados. Por eso cuando dice la paga del pecado es muerte, gracias al Evangelio del Señor Jesucristo, yo no necesito morir para pagar por mis pecados. No necesito morir para pagar por mis pecados, porque el Señor Jesús murió en mi lugar para pagar por mis pecados, así como los tuyos también. Eso nos da salvación, eso nos da perdón, eso nos libra de condenación eterna, eso nos da vida eterna, de bendición, de gozo en la presencia misma de Dios. Cuando dice que allí estaremos, Él enjugará toda lágrima de todo tu sufrimiento en esta vida. Él será la luz, ya no habrá luna, no habrá sol para que iluminen, porque el Señor Jesucristo en persona será la luz de todas las personas. Y asimismo nosotros le alabaremos y le adoraremos, como dice en su palabra, incluso por las heridas que Él tendrá para mostrar diciendo: yo soy el que te salvé, este fue mi costo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como sacerdote fue como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Desde antes de la cruz, el Señor Jesús hizo Él angustiado y afligido. No abrió su boca para salirse. Él fue a Getsemaní. Allí oró a Dios y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Voy a ir a la cruz, ya la veo, porque Él era Dios en ese momento y podía ver el futuro. Veo todo lo que voy a pasar. Si quieres de mí, pasa esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y porque Dios
amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre dijo al Señor Jesús: Hijo, tendrás que pasar por esta prueba. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él pudo haber llamado un ángel para que le salvara de todos los soldados que estaban allí y no tener que ir a la cruz. Y se dejó que lo tomaran como oveja delante de sus trasquiladores. Y enmudeció y no abrió su boca, solamente dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Y realmente eso era, estaban ciegos. Porque después dijeron algunos de los soldados, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios, cuando el Señor Jesús murió y entregó su espíritu en la cruz del Calvario. Verso 10 de Isaías dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Lo entregó para ser quebrantado, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria al Señor. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso le cantamos, por eso le alabamos, por eso bendecimos su nombre, por eso usamos palabras de que le exaltamos, por eso decimos que le amamos, aunque le fallamos siempre, y Él es misericordioso. Por eso alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver entonces en su palabra, donde termina diciendo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho al Señor Jesús cuando vea todos los que nos hemos beneficiado por su evangelio, por lo que Él hizo por nosotros para salvarnos en la cruz del Calvario. Verá el fruto de su aflicción, quedará satisfecho, es decir: wow, mira lo que hice a los que salvé. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por eso es que siempre estamos hablando del Señor Jesucristo. Y si usted ya le conoce, por eso usted le debe hablar a otros, porque es por su conocimiento, por conocer al Señor Jesús, justificará a muchos. Yo he sido justificado, usted ha sido justificado, justificada, por eso, porque es su conocimiento de conocer lo que hizo Él por nosotros. Por eso es necesario que sepamos explicarles el Evangelio, las buenas noticias a otras personas. Y llevará las iniquidades de ellos. Eso es maravilloso poder leerlo. Para que en tus peores momentos te acuerdes que hubo uno que se atrevió a llevar tus iniquidades. No estamos hablando de eso. Mucha gente le hablamos: usted dice la Biblia que ha pecado. No, yo no he hecho nada malo. No. Muchas cosas que hemos hecho en la vida son iniquidades, pecadotes, pecados grandes, men. Y dice: y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo. ¿No crees que eres importante? ¿No crees que alguien te ama así, pero con todo, y su nombre es Jesucristo, para poder llevar hasta tus iniquidades? Cuando estés en tus peores momentos de estrés, de depresión, de pensar que nadie se acuerda de ti, hay uno que te ha amado hasta el punto de llevarte tus iniquidades. Por tanto, dice Dios: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Evangelio del Señor Jesucristo. Buenas nuevas. Hay perdón para el pecador. Hay una nueva oportunidad. Ese eres tú. Y ese eres el receptor del amor de Dios, por lo que el Señor Jesucristo hizo para poder salvarte.
La paga del pecado es muerte. Jesús pagó el precio para salvarnos. Y una última vez, ¿cuál fue el precio? La muerte. Por eso el Señor Jesús decía cuando estaba como humano aquí en el mundo, decía, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, yo soy la vid verdadera. Para terminar, el poder y el alcance del Evangelio, lo que ha hecho con nosotros, según el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esa es la condición sin el Señor Jesucristo en nuestras vidas, estando muertos en pecados. Así anda uno si no se ha entregado al Señor Jesucristo para que les salve. Y entonces les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Hay perdón de pecados por medio del Señor Jesucristo. Buenas noticias. Eso es el Evangelio. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Era como que había un gran escrito con todos los pecados nuestros, con todo lo mal que hemos hecho, con todos nuestros errores y también nuestras iniquidades. Y allí cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, tomó esa acta, tomó esa acusación oficial, esa acusación legal contra ti y contra mí, y la pegó en la cruz del Calvario. Y allí dice entonces, aquí en la palabra del Señor, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cada vez que el enemigo te va a acusar de que has pecado, él tiene que mirar a la cruz y ver que allí está toda tu lista de pecados, pero están clavadas en la cruz y diciendo, pagado para perdón de pecados. Termino diciendo, y despojando, escuchen bien, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo ha despojado al diablo. El Señor Jesucristo ha despojado a los demonios. No tienen poder contra tu vida, ni el horóscopo, ni la cuija, ni un maleficio, ni que le pongan agujas a un muñeco. No tienen poder sobre ti en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y esto es buenas noticias, esto es el alcance del Evangelio del Señor Jesucristo. Él ha despojado a los principados y a las potestades de las tinieblas, todos, y los exhibió públicamente, y el Señor Jesús ha triunfado sobre ellos en la cruz. El poder no es tuyo, el que tiene que triunfar no eres tú. El que ya triunfó poderosamente y lo hizo por ti es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y su triunfo es tu triunfo. Y lo que Él poderosamente hizo allá es para ti, para tu beneficio y para el mío. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Jesucristo es triunfador. Y Él dice, por lo tanto, tú también eres triunfador, pero no solito, sino en el Señor Jesucristo. Hay buenas noticias, hay evangelio, es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros para salvarnos. Que el Señor te bendiga ricamente durante este tiempo, y es mi oración que Dios te proteja en estos tiempos de pandemia, de crisis social y de tantas dificultades.
Nos vemos en el próximo episodio.